No es fácil generar consensos sobre el origen del conflicto armado interno colombiano, pues analistas y militantes debaten si se remonta hasta el conflicto agrario de los años 30 del siglo XX, la liquidación del movimiento popular que encarnó Jorge Eliezer Gaitán, el líder asesinado en 1948, o el cierre de los espacios políticos y sociales por parte del acuerdo bipartidista del Frente Nacional, que pretendió poner fin a la conmoción social y política conocida con el nombre de la violencia. En todo caso, cualquiera que sea la fecha de referencia, el conflicto colombiano ha sido el más largo de América Latina e incluso uno de los más duraderos del mundo. En sus 50 años o más, la guerra se transformó a sí misma y transformó el país. Y no solo degradó a sus protagonistas, sino que ha direccionado en gran medida las tendencias nacionales de cambio y ha marcado de manera decisiva el lugar de Colombia en el contexto internacional. Por la guerra, el Estado llegó a las periferias, descubrió las fronteras, ha sido considerado víctima de la violencia o ha liderado muchas causas regionales en el continente y también ha sido enjuiciado en instancias judiciales internacionales. Todo esto le confirió una particular identidad como país en el concierto planetario, pues no ha sido mirado principalmente como uno en desarrollo, sino como miembro cuasi permanente del conjunto de los países en conflicto. El ciclo de la violencia bipartidista que se inicia en los años 30 y se agudiza en los años 40 y 50 del siglo XX en Colombia, se supera en gran medida gracias a la desmovilización de los combatientes a través de las amnistías y otras formas de incorporación a la legalidad y también a partir de la desactivación del conflicto entre liberales y conservadores que se concretó en el acuerdo de administración conocido como Frente Nacional. La paz que dio fin al periodo conocido como la violencia, pese a sus innegables logros, tenía serias deficiencias, ya que mantenía intacta una conflictividad social, en particular agraria, que había permanecido oculta tras el antagonismo bipartidista. A esto se sumó el mantenimiento de las armas llevada a cabo por algunos sectores campesinos, en particular los que ya se identificaban con el comunismo y la respuesta represiva implementada por el Estado ante lo que se veía como repúblicas independientes. Así, de la violencia producida por el sectarismo bipartidista que conducía a una competencia política extremadamente agresiva entre la década del 30 y del 50, pasamos a una violencia caracterizada por la confrontación entre el Estado y un conjunto heterogéneo de guerrillas en los años 60 y 70, a la cual se sumaron desde los años 80 las organizaciones paramilitares y narcotraficantes, sumiendo a Colombia en uno de los conflictos más complejos, dañinos y duraderos del mundo. Entonces, en este video indagaremos por la historia del ciclo de violencia que ha afectado a nuestro país desde la década de 1960 hasta el presente, el cual se puede comprender de manera general como un conflicto entre insurgencia y contrainsurgencia, aunque en este intervengan elementos que exceden estas categorías, tales como el narcotráfico. En los primeros dos gobiernos del Frente Nacional, es decir, el de Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia, se presentaron dos fenómenos que generaron violencia y preocuparon a las autoridades. Por una parte, el llamado bandolerismo, es decir, la acción de combatientes del periodo de la violencia que no lograron reincorporarse a la vida civil. Por la otra, la existencia de enclaves comunistas que, aunque habían abandonado el accionar guerrillero, se sostenían como mecanismos de autodefensa campesina. Para el año 1965, el bandolerismo se encontraba bajo control, pero en escenarios como el Valle de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayavero, Sumapaz, El Ariari o la Intendencia del Bichada, la ruptura con el Estado se había acentuado hasta el punto de que las estructuras de autodefensa campesina comunista habían desarrollado unas formas paraestatales de poder local que cuestionaban la autoridad del Estado y que eran conocidas como las repúblicas independientes. En 1964 se implementa una política represiva cuyo fin es destruir las estructuras armadas de estos enclaves campesinos. Como respuesta a los ataques del Estado, las organizaciones de autodefensa campesina retornan a la idea de la acción guerrillera.
Tanto así que en 1964 tiene lugar la primera conferencia guerrillera en la cual se crea el llamado Bloque Sur, conformado por guerrilleros de Marquetalia, El Pato, Guayabero, entre otros. Esta organización, que en principio estuvo integrada al Partido Comunista, da lugar al nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pocos años después, en gran medida inspiradas por la Revolución Cubana de 1959 y en el marco de la existencia en gran parte del mundo de regímenes socialistas y comunistas, surgen en 1965 el Ejército de Liberación Nacional, en 1967 el Ejército Popular de Liberación y otros movimientos guerrilleros de menor alcance, tales como el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, el Frente Unido de Acción Revolucionaria o las Fuerzas Armadas de Liberación. Aunque, como lo explicamos en los videos sobre los gobiernos durante el Frente Nacional, en estos años se adelantaron reformas que impulsaban tímidamente avances en materia de justicia social, en ámbitos como la educación, la reforma agraria, la salud y la industrialización. También es cierto que seguían existiendo condiciones sociales y políticas que sirvieron de justificación para el nacimiento de otras guerrillas. Sobre esto señala Jerónimo Ríos Sierra en su excelente libro Historia del conflicto armado en Colombia. Hacia 1970, la mitad más pobre de la población urbana recibía menos del 16% del total de los ingresos urbanos, mientras que el 10% más rico concentraba más del 43% del PIB. En el campo, esta situación estaba más agudizada, pues 2/3 partes del campesinado vivía en términos de pobreza absoluta. Quizá este sea el motivo de que en los años venideros emerjan nuevos grupos guerrilleros como el Movimiento 19 de Abril, el Ejército Revolucionario del Pueblo o la guerrilla indigenista Quintín Lame. Desde inicios de los años 80, las guerrillas logran fortalecerse, lo cual las saca de las periferias y del estado vegetativo en el que se encontraban en sus primeras 2 décadas y les permite acercarse a los centros urbanos y concebir la idea de que podrían lograr derrotar al Estado colombiano. Este es el caso de las FARC, que desde el año 1982 logra duplicar sus frentes, pasando de 9 a 18. En gran medida por su aprovechamiento del proceso de paz con Belisario Betancur para armarse y organizarse mejor. También el ELN crecerá debido al control que logra de la industria del petróleo y del oro. Del mismo modo, el EPL por su presencia en la industria bananera. El M-19 crea el Frente Sur, que tiene presencia en Caquetá, Putumayo y Huila, y es en este momento cuando nacen otros grupos como la guerrilla Quintín Lame o el PRT. Es también en la década de 1980 cuando surge el paramilitarismo en Colombia, inicialmente como un mecanismo de hacendados y ganaderos para evitar el secuestro y la extorsión de la guerrilla en el Magdalena Medio. Posteriormente, el paramilitarismo extenderá su influencia hasta lograr crear las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 1997. A esto se sumará la presencia del narcotráfico, el cual rápidamente se conjuga con los distintos actores del conflicto, recrudeciendo hasta límites nunca vistos la violencia en los años 80 y 90. En el siguiente video estudiaremos algunas de las iniciativas de paz con las cuales se ha afrontado este conflicto, mostrando sus logros y sus limitaciones, buscando entender la persistencia actual de la violencia en Colombia.